Y hoy estaba pensando todos estos días y mi papá también el miércoles hizo hincapié acerca de la pregunta, el porqué de las cosas. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué de esta manera, de la otra manera? Y yo veo, si usted tiene su Biblia, en Mateo capítulo 27, versículo 46, mi papá lo mencionó también a este versículo el miércoles. Y ahí dice, Jesús ya estaba en la cruz, Jesús estaba a punto de ser, ya a punto de morir. Una de sus últimas palabras fue Jesús diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste? Y yo veo la imagen, Mateo 27, 46, yo veo la imagen de Jesús ahí en la cruz, yo veo la expresión de Jesús en la cruz, y no creo que lo haya dicho como yo recién lo leí y le dije a ustedes, sino que yo me imagino a Jesús de verdad gritando, desesperado, angustiado, derramando lágrimas con desesperación, diciendo, papá, ¿por qué me abandonaste? Y llorando, desconsolado. Yo veo a Jesús ahí crucificado, veo a Jesús ahí desamparado, sus discípulos se fueron, a su mamá la sacaron de al lado de la cruz, él estaba solo, pero qué cosa fea cuando papá lo desamparó, cuando el Dios del cielo lo ha desamparado y lo ha dejado solo ahí en la cruz. Y me ponía a pensar y nosotros todos creo que tenemos preguntas. ¿Por qué pasan estas cosas, Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay hijos que no cambian? ¿Por qué hay matrimonios que se van destruyendo? ¿Por qué hay niños que mueren por cáncer, por hambre, por guerra? Son abusados, son violados. ¿Por qué suceden estas cosas? Y como que no encontramos la lógica. ¿Por qué alguien no puede salir de la depresión? ¿Por qué alguien no puede salir de su vicio? ¿Por qué alguien se quita la vida mientras tantas personas luchan por vivir cada día en un hospital? ¿Por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué tuve que pasar por este momento de dolor? ¿Por qué tuve que pasar por este momento de angustia? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo tantas deudas? ¿Por qué tengo mi familia destruida o desunida? ¿Por qué? Y yo me ponía a pensar y decía, pero qué injusto muchas veces. Qué injusto, ¿por qué tienen que pasar estas cosas? ¿Y por qué no hay una respuesta? Porque probablemente nosotros, la mayoría, muramos sin saber las respuestas a esas preguntas. Probablemente la mayoría de nosotros vamos a morir sin conocer las respuestas a esta pregunta, al por qué. Y yo veo a Job, que él perdió, para los que no saben, Job perdió riqueza, dinero, casa, hogar, trabajo, y perdió a todos sus hijos, sus 10 hijos. Los 10 hijos que él tenía, los perdió todo. Se le murieron todos. Y vos decís, pero ¿por qué le sucede esto a Job si él era una persona intachable? Dice la Biblia, y no solamente la Biblia, sino que Dios habla de Job. O sea, Dios habla y lo destaca a Job por encima de todas las personas, dice que era una persona justa, intachable, íntegra, Job. ¿Y por qué le suceden esta desgracia? ¿Por qué le suceden todas estas cosas? Dice que a pesar de todo lo que perdió, una de las primeras actitudes de Job se postró y adoró a Dios. Y la primera pregunta que él hace, que hace Job, él dice, ¿por qué no he muerto yo? ¿Por qué no he muerto cuando he nacido? ¿Por qué no me ha pasado a mí en vez de mis hijos, en otras palabras? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué no me he muerto cuando he nacido para no pasar todas estas situaciones difíciles? Como cualquiera de nosotros hubiera querido en los momentos difíciles que atravesamos. ¿O no hubiera querido usted? Todos queremos ser nosotros antes que sean la otra persona. La que tenga que partir, la que tenga la enfermedad, la que tenga que estar sufriendo. Preferimos ser nosotros. Y Job se lamentaba, ¿y por qué? Y Job murió y nunca hubo una respuesta de Dios contestándole el por qué a Job. Job vivió después de su tragedia, no sé, 120 años y nunca supo el por qué. David también. David había cometido adulterio, asesinato, había engañado a uno de sus soldados, tuvo un hijo con esa
señora, y el hijo se le enferma y muere. Ahora, ¿por qué? Si el que tenía que morir era David, no el hijo. Y David entró a la presencia de Dios, oró, lloró, lamentó y le pidió a Dios que salve a su hijo. Hace uno de los mejores salmos, el Salmo 51. Pero ¿por qué el hijo tenía que morir y no él? Si él había cometido el pecado y no el hijo, que tenía apenas 1 año. ¿Por qué? Y sin duda que nosotros nos preguntamos y decimos, Señor, ¿por qué van a pasar estas cosas? ¿Por qué no hay respuesta? Yo le digo de verdad, querido hermano, querido amigo también, de verdad no sé por qué suceden estas cosas, pero sí sé que Dios sigue estando en el trono, sigue estando sentado ahí en ese lugar y sigue teniendo el control de todas las cosas. Y eso, ¿saben qué? Me da paz y eso me da tranquilidad. Y Jesús murió en esa cruz sin ninguna respuesta. No se abrió el cielo, no vinieron ángeles, no vino nadie a auxiliar a Jesús. Y Jesús se murió sin que del cielo haya una respuesta. Y si del cielo no hubo una respuesta para Jesús, probablemente para nosotros tampoco haya una respuesta del cielo ante las situaciones que pasamos, ante las preguntas que tenemos. Probablemente nunca tengamos esa respuesta. Yo sé que la voluntad de Dios es perfecta, aunque muchas veces no lo entendamos. ¿Usted entiende muchas cosas o no? Hay cosas que no entendemos o no. Jesús, antes de pasar por este proceso, dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Ojalá que me saques de la cruz, ojalá que me libres de la cruz, pero que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable. La voluntad de Dios, aunque nosotros no entendamos, es la mejor cosa que nos puede pasar en nuestra vida, aunque nosotros no podamos entender. Y hay una canción que canta Samuel Hernández y él dice, la canción se llama Dios tiene el control, dice, aunque no entienda lo que suceda, dice, yo vivo tranquilo. Yo vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Aunque no entienda la situación que esté atravesando, aunque no entienda el porqué de la situación, no entienda por qué me suceden estas cosas, yo vivo tranquilo porque Dios tiene el control. ¿Y usted cree que Dios tiene el control o no? ¿Usted cree que Dios está por encima de esta pandemia? ¿Usted cree que Dios está por encima de la maldad que hay en la tierra? ¿Por encima de las guerras que hay? ¿Por encima de las muertes que suceden? Dios está por encima de todas estas cosas. Aunque nosotros no lo entendamos. Pero yo veo en este proceso, tanto el de Jesús como el de Job y el de David. David estaba pasando este proceso duro, pero estaba a punto también de tener una victoria tan grande que de tener a su hijo Salomón, que iba a ser el rey más poderoso que ha conocido la tierra. El hombre más rico, más poderoso, más sabio que ha tenido la tierra. Se estaba formando, en medio de su dolor, se estaba formando la victoria más grande para Salomón. En el proceso de Job, Job no entendía nada, Job no sabía nada por qué la situación, pero se estaba formando una doble bendición de lo que él ya tenía. Se le estaba preparando una victoria que él ni siquiera se imaginaba. Dios lo estaba llevando a un nivel más alto, aún en medio de su dolor. No hay ningún dolor, no hay ninguna pregunta, no hay ninguna cosa mala que nos suceda que no tenga un propósito de elevarnos más alto y de conocer a Dios. No hay ninguna dificultad que no tenga un propósito de conocerlo más a Dios. ¿Y qué decir de Jesús? En la cruz totalmente desnudo en la cruz, pasando la vergüenza más grande, el dolor más grande, la soledad más grande, la humillación más grande. Jesús pasando en la cruz, el momento solo, parece la peor derrota. Abandonado, ¿por qué me abandonaste? Pero se estaba formando la victoria más grande que jamás vamos a escuchar. La de Jesús dice que, hoy en día dice que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y no solamente dice que las personas se arrodillan ante Él, sino que toda la potestad de los principados, el mismo diablo, los ángeles, todo lo que existen, se doblan ante el nombre de Jesús. En medio del dolor, en medio del abandono de Jesús, Jesús no entendía por qué me suceden estas cosas. Ahí se estaba formando la más grande victoria de Jesús. Y que ha dividido la historia en dos y que ha cambiado la vida de millones de personas. ¿Cambió su vida o no? ¿Cambió su vida o no?
Cambió nuestra vida porque Jesús estuvo en ese proceso doloroso, estuvo solo y no entendía la situación. Pero Jesús sabía que Dios seguía estando al control. Jesús sabía que su papá, aunque lo haya abandonado, se estaba formando la más grande victoria que jamás hemos escuchado. Y de verdad que quiero simplemente con estas palabras decirles a ustedes de todo corazón que va a haber momentos en nuestra vida, o hay momentos que tenemos que pasar donde no vamos a entender la situación. No vamos a saber por qué pasan estas cosas, por qué el dolor es tan grande, por qué el sufrimiento, pero sí déjame decirte que en medio del silencio Dios está trabajando. En medio del dolor Dios está trabajando. Nosotros como familia, nosotros no podemos entender por qué a mamá no pudimos darle un abrazo de despedida. ¿Por qué no le hemos podido decir, mamá, te amo o algo así? Probablemente vamos a morir sin entenderlo. ¿Por qué Dios no nos diste la posibilidad de decirle, mamá, te amo por última vez, darle un abrazo o algo, o verla siquiera? Quizás nunca vamos a entender. Recordamos y por ahí nos duele la foto, la vemos a ella en la foto y nos duele, y no, la verdad que no entendemos por qué ha sido tan cruel, tan duro. Muchos han tenido la posibilidad de despedirse de sus seres queridos, nosotros no. Pero ¿sabe qué? Me da paz, me da tranquilidad, porque sé dónde ella está, sé en el lugar donde ella está, y sé en los brazos de quién está. Y eso me llena de paz y eso me llena de tranquilidad saber el lugar donde ella está. Y yo dije, haré todo lo posible, daré mi vida, daré todo lo que sea necesario para algún día volver a verla y decirle, mamá, tanto he deseado, tanto quise darte este abrazo. Hoy nosotros no lo entendemos y probablemente nunca lo entienda, ni yo, ni mi familia, ni ustedes también, porque para ustedes también era su mamá. Porque para ustedes también les cuesta venir a este lugar porque le extrañamos sin duda. Y no entendemos el porqué. Pero, ¿saben qué? A pesar de todo esto, yo sé y sigo sosteniendo que Dios sigue estando al control. De que a Él nada se le escapó de sus manos. De que si verdad duele este momento, duele. Pero la verdad que la paz que Dios nos da en nuestros corazones, en nuestra vida, es inexplicable. Y anhelo algún día verla en el cielo y quizás no tener una respuesta a mi por qué, pero sí anhelo verla un día. Y anhelo que no solamente yo, sino que cada uno de ustedes y aquellos que están drogándose, y aquellos que están deprimidos, aquellos que están con depresión, también puedan entender y algún día poder reunirnos todos juntos en el cielo. ¿Usted quiere llegar a ese cielo? Nos esforcemos cada día. Aunque no entendamos la situación, aunque no haya un porqué, nos esforcemos cada día por ir y tratar de algún día estar en el cielo todos reunidos en un solo lugar adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que querido hermano, querido amigo, simplemente quiero decirte que vamos a tener problemas, Jesús lo dijo, aflicciones vamos a tener, problemas vamos a tener, no vamos a entender muchas cosas, pero confíen, yo estoy con ustedes. Jesús no te ha dejado solo. En medio de tu dolor, en medio de tu angustia, Jesús sigue estando contigo. ¿Lo crees o no? Jesús está con vos. Aunque no entiendas nada, Jesús sigue estando ahí en el centro. Jesús sigue estando al control de toda la situación. Y de verdad, querido hermano, mi sueño más grande es que no solamente nosotros, sino que mucha gente pueda conocer a ese Dios que da paz, que da seguridad, a pesar de que no entendemos las cosas. A pesar de que no entendemos por qué pasamos este dolor, esta situación. Y yo tengo esa seguridad de algún día volver a verla. Y yo tengo la seguridad de que muchos de ustedes vamos a pasar por situaciones difíciles y que estemos preparados y que le digamos, Señor, no entiendo, pero de verdad, solamente quiero seguir confiando en ti. Solamente quiero seguir creyendo en ti. Quiero seguir agarrado de tu mano. Que nada, dice el apóstol Pablo, que no habrá nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni los ángeles, ni el mismo diablo podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. ¿Lo creo o no?
A pesar de las dificultades, sigamos adelante. A pesar de que no entendamos nada, sigamos adelante porque Dios sigue estando al control. Amén. Oremos.